están? Mi nombre es Víctor Palacio, soy de la empresa Ecoacústica y el día de hoy me está acompañando el compañero Carlos Felipe, él es abogado. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Eso, Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, hombre, no, todo muy bien. Me alegra poder acompañarte en este video y podamos hablar de problemas de ruido, ¿cierto? También desde lo ingenieril y lo jurídico, que eso es lo interesante de hacer estas actividades. Es lo que muchas veces las personas y las empresas desconocen. Bueno, Raizo, ya como comentabas, la idea de hoy es hablar un poco acerca de la normativa, de las normativas sobre ruido y sus posibles sanciones, ¿cierto? Que de pronto muchas personas y empresas lo desconocen. Entonces, como primero, tener claro que existen dos normativas, una que es la resolución 8321 y la resolución 0627. La resolución 8321 habla más que todo de los niveles de emisión, es decir, los niveles al interior de la vivienda. Claro, tener en cuenta que el ruido se mide con un equipo de estos, ¿cierto? Esto es un sonómetro, es un equipo que tiene unas certificaciones y lo que hace es medir los niveles de presión sonora y que se expresan en decibeles, ¿cierto? Pero bueno, de pronto sí nos gustaría, Víctor, conocer cómo funciona o cómo es que utilizas, digamos, tu sonómetro. Bueno, mira, partiendo desde la resolución 8321, el sonómetro, pues, o la resolución 8321 nos da las pautas que debemos de seguir para realizar mediciones al interior de una vivienda. Esa resolución nos dice o nos regula como tal el ruido que debe de tener, el ruido mínimo que se debe percibir en una vivienda debido a una actividad del exterior. Entonces, por lo general, realmente la normativa ya está un poco vieja, es del 83 justamente. Pues lamentablemente lo que podemos decir cuando no hay interés en querer como modificar ciertas cosas, ¿cierto? Exacto. Sí, lo que nos dice es ubicar el sonómetro en la mitad de la habitación o buscar una parte de la vivienda donde no haya, bueno, buscar que el equipo esté lo más alejado de superficies posibles para que la medición no se vea afectada, ya que al estar cerca de una superficie la medición se ve afectada o por lo menos da niveles de ruido un poco elevados. Nos plantea que simplemente debemos dejar el equipo midiendo alrededor de 15 minutos, ya pues el técnico que esté realizando la medición pues ya define cuánto tiempo se va a medir. Esta medición no plantea ningún tipo de correcciones, sino que es simplemente medir con el equipo y cualquier actividad que suceda, si pasó un camión, pasó un perro, un avión, el equipo lo va a coger, que ese es como el inconveniente que hay en este momento con la resolución 8321. Por eso muchas veces las mediciones se hacen a altas horas de la noche, es decir, 2, 3 de la mañana. Es decir, Víctor, que si pasa un vendedor ambulante, como eso suele suceder en algunos lugares aquí en Medellín, va a subir o va a aparecer en este caso ese ruido que tiene el señor con su venta en el sonómetro. Claro, exacto. Sí, lo que pasa es que en la noche, pues obviamente un vendedor ambulante, pues en la noche no se ve eso. Por lo general las quejas que hay en vivienda con la resolución 8321 es música. Siempre va a ser música, siempre va a ser el vecino que tiene el equipo elevado o hay una discoteca al frente y no me deja dormir. Entonces, en este caso, Secretaría de Salud es la que realiza las mediciones al interior de la vivienda y realiza pues el procedimiento, ¿cierto? Y por otra parte tenemos la resolución 0627, que es como hablar un poco acerca de esta norma. La resolución 0627 nos habla de los ruidos de emisión por parte de fuentes sonoras, ya sea de pronto una máquina que está, o sea, una nave industrial y tienen una máquina, un compresor, un motor, un sistema de ventilación a las afueras de la nave industrial y está generando molestia en la comunidad. La resolución 0627 se encarga de regular como tal estos ruidos, o no regular como tal, sino de plantear los niveles máximos permisibles, la resolución. Algo a tener en cuenta, las empresas tienen en ese momento una tendencia a salir de las ciudades. Claro, las zonas rurales en este caso. Es la tendencia, entonces se están ubicando en zonas rurales. Por lo general, cuando llega una empresa nueva,
se construye al lado de un caserío, una zona de viviendas, y pues como antes no había nada, la zona era muy tranquila. Al llegar la industria y colocar sus maquinarias y todo eso, empiezan a generar ruido, y es cuando empiezan a haber quejas por ruido, y empiezan a haber ya problemas, disputas, y la idea con este video es evitar eso, ¿cierto? Evitar que se generen esas sanciones tanto para las empresas, porque la idea es cuidar las empresas son las que generan empleo, y muchas veces incluso se han dado los casos donde en la misma zona la empresa puso toda su nave industrial y de esa zona contratan personal. Claro. Entonces la idea es que la empresa conozca los procedimientos para brindarse de alguna manera frente a estas quejas, y que obviamente también las personas naturales, conozcan un poco sobre las normativas. No es como para tampoco para asustar, ¿cierto? La idea no es nunca asustar pues con eso, sino que deben recordar ustedes que el hecho de desconocer la ley no los exime de su cumplimiento. Entonces son cosas que deben conocer y son cosas que deben tener mucha claridad frente a esto. Exacto. Entonces, Carlos, comentamos un poco sobre cómo es ese proceso que se da muchas veces cuando hay una queja por ruido. Es decir, estoy en el campo y una empresa montó toda su maquinaria, todo, y empezó a generar ruido, o montó simplemente un proceso nuevo, una máquina, y está trabajando 24/7 y me está generando molestia. ¿Yo a quién acudo? Bueno, aquí hay que tener claro en este caso pues que la misma ley, ¿cierto?, cuando fue el Ministerio de Vivienda, ¿cierto?, que trajo cuáles serían las entidades que entrarían pues a hacer este control de estos problemas, ¿cierto?, de carácter ambiental, pues trajo en este caso que las inspecciones de policía, ¿cierto?, cuando es aquí dentro de la ciudad, como explicaba Víctor, ya lo que tiene que ver dentro de los apartamentos, ¿cierto?, o las discotecas o industrias dentro de una ciudad, ¿cierto?, que afecten a terceros, ¿cierto?, personas naturales, pues en las zonas rurales tenemos que los que estarían encargados serían las corporaciones autónomas regionales, ¿cierto? ¿Que quiénes son estas corporaciones autónomas? Pues estaríamos hablando que el ejemplo más básico es en este caso, por ejemplo, con Antioquia, sería una de ellas, o en su defecto Cornare, ¿cierto?, que es otra entidad de vigilancia ambiental. Estas entidades lo que hacen es que cuando se da este tipo de problema es recibir la queja de la comunidad, ¿cierto?, y hacer una solicitud a la empresa, ¿cierto?, o en su defecto hacer una visita para poder constatar si esta empresa realmente está cumpliendo con los parámetros que establece la 0627. Entonces mira que aquí ya estamos hablando que por inicio, ¿cierto?, la persona que tiene que hacer es poner la queja, ¿cierto?, poner de presente esas entidades la situación que está presentando. Pero entonces eso, en la ciudad yo llamo a la policía y me quejo con la policía. Cuando es en una zona rural, ¿yo a quién llamo? Yo creería que en este caso, por ejemplo, a veces la problemática que se da con esto es que el hecho de llamar a la policía, los policiales, digamos, es mucho o poco lo que pueden hacer, es poco lo que pueden hacer. ¿Por qué? Porque los policiales lo que hacen es hacer el control de acuerdo al código de policía, es decir, que se violen asuntos de convivencia, ¿cierto? Cuando son estos asuntos de empresa con comunidades, es muy difícil que un policía llegue al lugar y diga, están incumpliendo la normativa de ruido. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque requieren de una medición que pueda determinar con claridad que eso se está dando. Exacto. Entonces muchas veces lo que hace el policía es llegar y tratar de pronto como de mediar o conciliar, ¿cierto?, con la empresa lo que está sucediendo, pero de todas maneras no puede obligar a la empresa que cese la actividad que está realizando. Por eso es que ahí es donde hablamos que el medio idóneo para poder en este caso iniciar, el primero de ellos sería hablar con la empresa, ¿cierto? Pues nosotros como comunidad acercarnos con la empresa y plantearle la problemática, ¿cierto? Porque muchas veces la empresa, y es muy común, desconoce que está generando ese ruido, ¿cierto? Porque ellos están dentro de una empresa y pues a ellos les hace normal el ruido que esta genera. Pero solo cuando se acerca a la comunidad y le dice, mire, es que el horario que ustedes tienen en la mañana, en la tarde, en la noche, no sé qué tipo de actividad están haciendo ustedes, me están generando un ruido, una molestia, que no me deja descansar, no me deja dormir, etc. Entonces a veces el acercamiento que usted tiene con la comunidad hace que de pronto la empresa pueda solucionar, ¿cierto?, y buscar cuál es el problema que está generando. Eso sí, tienen que tomar claro que la solución que busque la empresa no puede ser una solución con una persona
X o con una persona cualquiera, no, tiene que buscar una persona experta que realmente conozca esta problemática. Porque si la empresa hace inversiones de corrección de ruido, ¿cierto?, para ayudarle a la comunidad, pues a veces meten las patas porque hacen mal las correcciones, piensan que ya está todo corregido, la comunidad va a seguir insistiendo que tienen un problema, y ya que va a hacer la comunidad, ir a Corantioquia, ir a Cornare, y ya lo que va a hacer Cornare, ¿cierto?, ya no es así todo hablado, ¿cierto?, venga hablemos, venga arreglemos, no, ya Cornare o Corantioquia llega, ¿cierto?, y te haces una medición sorpresa, y te dice una vez, venga, ¿estás cumpliendo o no estás cumpliendo? No estás cumpliendo, te inician el procedimiento administrativo sancionatorio, y el problema es que ya ahí la empresa le toca entrar a defenderse y a demostrar que sí están cumpliendo la normativa. Y el problema es que si salen vencidos dentro de ese proceso, pues Corantioquia los va a sancionar. Y las multas que puede imponer Corantioquia es el cierre del establecimiento. Multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, hemos dicho, multiplique 877.000 pesos por 5.000. Diarios. Mensuales. Bueno, no. Lo que pasa es que lo que habla mi compañero Carlos, hay que tener en cuenta algo. La resolución sobre el C27, a pesar de tener algunas falencias, lo que trata es de cuantificar también la molestia, por eso plantea algunas correcciones. Entonces, yo no me puedo quedar solamente con la medición que me da el sonómetro, ¿cierto? Que muchas veces me ha llegado, no es que yo medí con el celular, bajé una aplicación para medir ruido, ¿cierto? Yo no me puedo quedar muchas veces con esto, porque realmente lo que tratamos es de cuantificar molestia. No, y dejarles claro, Víctor, que así hagan en este caso, por ejemplo, una medición con el celular no les sirve para medir ruido. Lo único que les puede servir es de pronto para probar que la empresa o la discoteca, ¿cierto?, está generando ruido, ¿cierto?, o que hay un ruido excesivo. Pero no te sirve para vos decir, sí, es que hizo un ruido de 45, 46, 47 decibeles y no está cumpliendo, no. Eso solo lo puede hacer un equipo tecnificado como el que tiene en este caso Víctor en su mano. Exacto, un sonómetro, ¿cierto? Entonces, lo que habla es de cuantificar esa molestia, y muchas veces se realizan algunas adecuaciones de forma empírica, ¿cierto? De lo que me diga el sentido común. Muchas veces realmente yo tengo una máquina, la encierro y sí, funciona y no hay ningún problema, ¿cierto? Pero entonces aquí juegan, es que también quedó ese aislamiento, y cuando medí el ruido de emisión como tal de la fuente para comprobar que la actividad está cumpliendo, me encontré que de pronto hubo una falencia en el aislamiento o un agujero mal sellado por donde se escapa el ruido, que está generando que se hagan unas correcciones, unas penalizaciones cuando se mide el ruido de emisión. Esas penalizaciones por lo general tienden a ser ruidos, pues por ruidos de impulso, es decir, ruidos de corta duración, ¿como cuáles? Con un elevado contenido energético, ¿cierto? Un ejemplo, por ejemplo, un martillazo, ¿cierto? Una empresa metalmecánica que está todo el día martillando, entonces esos golpes secos generan correcciones por ruido impulsivos. Entonces, por decir, yo voy y mido ruido, y el nivel de ruido en una zona rural, siguiendo la peor condición, teniendo en cuenta que en las zonas rurales el nivel de ruido en horario nocturno es de 45 decibeles y en horario diurno es de 55, que es bastante restrictivo. Es decir, lograr 45 decibeles en el ambiente es realmente algo complejo. Entonces, muchas veces yo voy y mido, por decir 42 decibeles, es que el sonómetro me está marcando 42 decibeles, hice correcciones por otro tipo, que es el ruido residual, pues ya lo menciona, pues sin entrar mucho sobre medición de la normativa, al hacer las correcciones. Entonces me dice que hay una penalización por ruidos impulsivos y que tiene ruidos impulsivos altos, entonces la corrección por lo general es de 6 decibeles. Pero cuando hablas de penalizaciones que te sancionan más severamente, es decir, que te castigan te castigan el nivel que está en el sonómetro. Es decir, que te da más. Exacto, o sea, si marco 42 decibeles, le voy a sumar 6 decibeles por esa penalización, que ya, como te digo, es como cuantificar una molestia, claro. ¿Cierto? Es eso. Y lo mismo pasa con ruidos tonales. Los ruidos tonales son aquellos que perduran en el tiempo y que están sonando a una frecuencia específica. Es decir, por decir, una máquina que tiene una chumacera y que está haciendo un silbido todo el día, ese silbido por lo general te puede causar
que incumplan una normativa. Claro, y eso es lo que tú explicas muy bien, Víctor, que esas penalizaciones es lo que te da que cuando te hagan el informe, pues ya estás incumpliendo. Y lo que eso que va a hacer, te va a generar muchos gastos porque dentro de un proceso administrativo sancionatorio o dentro de un proceso que se tramite en inspección de policía, igual vas a requerir ayuda profesional para poder defenderte, en este caso de un abogado o de un ingeniero de sonido, para en este caso entrar a verificar si lo que se hizo estuvo bien, ¿cierto? Y si en su defecto pues estuvo bien hecho, pues buscar la manera de corregir para evitar que la sanción que vayan a imponer no sea tan severa y que afecte en este caso la actividad de la empresa. Porque algo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que aquí ustedes como empresa, ya sea que esté en la zona rural o esté aquí en Medellín, ¿cierto? O sea, sí, en este caso pues las empresas, como lo acabo de decir, pues nos exponemos a que que las sanciones que nos impongan no sea solo de multa, sino que también cierren temporal del establecimiento, que si se sigue reiterando el incumplimiento de la normativa de ruido puede llevar a que te sancionen con el cierre total del establecimiento. Y aquí ustedes tienen que pensar esto: el cierre del establecimiento usted no puede en este caso evitarlo cambiando de lugar de residencia, vendiéndoselo a otra persona, cambiando de nomenclatura, porque la sanción persigue es a la empresa misma, es decir, esa sociedad que usted conformó para esa actividad es la que va a perseguir esa sanción. Entonces ahí usted no puede evadir la sanción independiente de las acciones que usted haga. ¿Por qué? Porque la sanción siempre te va a perseguir. A donde vayas, a quien lo vendas, así sea que cambies de razón social. Entonces mire que es muy complicado y muy elaborado, que es que esto de no cumplir la normativa de ruido trae consecuencias muy severas si se reitera el incumplimiento. Entonces digamos que es algo que se tiene que analizar y tomar muy en cuenta por parte de las empresas cuando llegan este tipo de quejas o cuando es la comunidad la que se acerca a solicitar una solución. Claro. Por eso es que aquí hay que buscar las soluciones con el fin de no llegar a eso. No llegar a así. Lo que pasa es que en la actualidad las personas desconocen mucho sobre el tema del ruido, tanto las personas como las empresas. Al desconocer sobre el tema, muchas veces es eso, yo a quién acudo. Entonces, frente a esa molestia constante, lo que hacen es llamar a la policía directamente o directamente a una de estas corporaciones y ya pues ahí como que empieza como tal el proceso, ¿cierto? Y eso que hay que hacer en acotación, como explicaba yo, Víctor, o sea, la policía cuando son problemas de industria, ¿cierto? Ellos son muy poco lo que pueden hacer porque requieren de una medición de ruido para determinar con claridad qué está sucediendo, ¿cierto? Exacto. Distinto de pronto con las discotecas, que se puede llamar a la policía y lo que pueden hacer es programar una visita sorpresa del inspector, ¿cierto? Bueno, exacto, sí. Para verificar que están cumpliendo la normativa de ruido. Bueno, algo importante, pues, algo que sucedió aquí en Medellín, es que la policía sí estuvo realizando evaluaciones. Con el programa Convive la Noche estuvo realizando mediciones de ruido en cada uno de los establecimientos, capacitándolos, todo eso para que haya un cumplimiento y no tanto generar como molestias tampoco sobre la comunidad, ¿cierto? Entonces eso fue un proceso que se dio pues bastante chévere con la policía y con este programa como tal de la Alcaldía de Medellín. Lo otro que debemos de tener en cuenta es, pues más que todo en las empresas, ¿cierto? Cuando está la persona quejosa, como bien lo comentaste en alguna ocasión, tratan también de buscar como un beneficio monetario, ¿cierto? Uno como técnico muchas veces va a realizar mediciones de ruido, ya sea al interior de una vivienda, incluso mediciones de emisión de ruido, y lo primero que dicen es, no, es que el ruido hoy no está sonando como sonaba ayer o antier, o sea, hoy suena más pasito, ¿cierto? Entonces, es lo que decías, cuando hay una queja, lo que hace la corporación es visitar y constatar en este caso que sí se está incumpliendo o no. Pero es de una manera, pues, sorpresiva. Sí, claro, hay que tomar en cuenta que la sorpresiva es cuando la corporación, o en este caso la inspección, va a ir a constatar a esa respectiva entidad el cumplimiento. Exacto. Cuando ya es en la residencia, pues como es el quejoso, pues lógicamente que sí te van a citar a decir a tal hora, en tal fecha vamos a ir a hacerte una medición, pues claro, porque eres tú el que pone la queja, para ir a verificar a ver cuál es el ruido que se está generando. Sí, de hecho nos ha pasado con empresas que simplemente, no, es que Cornare
o con Antioquia o incluso el área. Estuvo por acá pues, en la empresa la noche anterior, hicieron una medición y le salió elevado, entonces simplemente mandan una carta a la empresa, un requerimiento diciendo, vea señores, ustedes están incumpliendo con la normativa, pónganse en contacto con esta persona, solucionen el problema, que incluso les dan hasta plazo, les dan hasta plazos de 30 días para solucionar el problema, o por lo menos mostrar que están trabajando en el tema de solucionar la problemática hacia la comunidad. De hecho, en este momento estoy trabajando en un caso así parecido. Llegó el área, les hizo mediciones, les dijeron, bueno, ustedes están incumpliendo con el nivel de ruido, les damos 30 días para que hagan una solución. Bueno, entonces, después de esos 30 días, ¿qué pasa? Pues Víctor, es lo que hemos venido hablando, pues ellos te hacen el requerimiento y te dicen, claro, tienes que solucionar. Si ustedes no están prestos a solucionar, pues lo que hacen ellos es iniciar el respectivo proceso administrativo sancionatorio. Es decir, ya te hablen, ¿cierto?, esa investigación, y lo más seguro es que te van a sancionar. Y las sanciones que te imponen son muy cuantiosas, y ahí es donde podemos llegar al riesgo de que te cierren el establecimiento o te decomisen la maquinaria con la que está generando en este caso el ruido. Entonces mire que eso es una cosa que es muy seria. No decomisar, sino más que todo parar una actividad, ¿cierto? Parar una actividad para una empresa un día es... No, sino que cuando lo digo me refiero es que cuando haces el cierre temporal, ¿cierto?, de la actividad, públicamente la empresa para. Pero también lo que pueden hacer es, digamos, que de pronto hay ciertos implementos móviles que ellos puedan en este caso retirar, que también pueden estar generando un ruido, entonces eso también trae como posibilidades que ellos decomisen eso. Lo que también generaría en este caso perjuicios para la empresa. Entonces mire que cuando hacen estos requerimientos pues, se requiere de una persona experta que le realice unas correcciones, porque como bien decía Víctor, se han generado casos desde mi experiencia donde usted va a verificar la empresa después de que ya el quejoso, ¿cierto?, manifestó su problema, y usted va a ir a constatar el nombre de los quejosos que hizo la empresa, y vas y miras y las correcciones son tan burdas que tú piensas quién fue el que las hizo. Esto no lo hizo una persona experta. Y van y realizan la medición y siguen la misma problemática, siguen incumpliendo. Entonces, eso es lo que les va a generar que los van a sancionar en la respectiva entidad que le está haciendo el control. No, y lo que pasa es que también son reprocesos para las empresas que ya pues, empiezan procesos más bien tediosos, de solucionar a las carreras, a las ligeras. Claro. Y muchas veces pues, de la carrera no ocasiona el cansancio. Hacer un aislamiento mal hecho solamente porque tenemos poco tiempo es lo peor que nos puede pasar a nosotros como ingenieros y como tal a los instaladores. No, y lo peor de todo, Víctor, es que pueden hacer todas las correcciones que quieran y si las hacen mal, el proceso sigue y sigue. Exacto. Y van a tener repercusiones penales cuando ya en este caso los sancionaron y ya los están obligando a que ya tienen que hacerlo. Aparte que tienen que pagar la sanción y tienen que corregir. Si siguen incumplimiento, ya en este caso trasciende un asunto penal. ¿A qué asunto? Al delito de fraude a resolución judicial administrativa. ¿Qué significa eso? Que no estás cumpliendo la orden de policía y como no la estás cumpliendo, te vamos a sancionar con una pena privativa de la libertad. Entonces mire que aparte del problema de la multa, de tener que pagarla, de tener que pagar la solución, te vas a meter en un proceso penal donde también tienes que defenderte para no caer en la posibilidad de que te sancionen con una pena privativa de la libertad. Bueno, y lo otro, también tener en cuenta que es que muchas veces cuando uno está haciendo mediciones de ruido, las empresas cumplen, las empresas están cumpliendo o la discoteca está cumpliendo, pero la persona todavía sigue sintiendo la molestia, es que no, yo escucho el motor y a pesar de que subjetivamente se pueda escuchar, pero la empresa está en cumplimiento. ¿Qué pasa ahí? O sea, ahí hay incumplimiento y de que esté cumpliendo no habría... No, es que ahí donde, eso es lo complicado, los vacíos que trae la norma. ¿Por qué? Porque si la industria está cumpliendo y así sea que la persona establezca la queja, pues van a hacer la verificación y si está dando el cumplimiento, pues no te pueden exigir que realices correcciones cuando estás cumpliendo la normativa de ruido. Entonces, cuando sucede que las entidades te exigen hacer correcciones y estás cumpliendo la normativa de ruido, pues ya estamos hablando de un abuso del derecho que están haciendo esas entidades, de exigirte hacer cosas que no pueden hacer porque estás cumpliendo. Bueno, Carlos, otra pregunta respecto a eso. ¿Qué pasa si de pronto una corporación se acoge, por ejemplo, a otras normativas o a recomendaciones? Por decir, estás cumpliendo, la empresa cumple con emisión de ruido,
pero dicen que es que no, es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que el nivel de ruido a baja frecuencia deba estar por debajo de tantos decibeles, pero eso por ejemplo no se menciona en las normativas colombianas. ¿Qué pasa ahí? O sea, cuando por ejemplo les exigen, venga, solucione ese problema a baja frecuencia o el problema que tengas y listo, y cerramos archivo y todo. O sea, ¿eso es vía, eso lo pueden hacer o qué pasa ahí? Pues a mi concepto de esto yo considero que ellos no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia no se ha entrado a regular esa situación de las mediciones de baja frecuencia. Entonces, aquí sí te van a sancionar. Bueno, pero vamos con eso. No es que solamente sea baja frecuencia, simplemente puede ser alta frecuencia o media frecuencia, ¿cierto? Claro, pero ahí partimos de lo que te comentaba Víctor, que al menos para poder sancionarte aquí en Colombia tiene que existir una ley preexistente, ¿cierto? Es decir, anterior, que determine esas sanciones por esa actividad que estás hablando, sí, para que así mismo me puedan exigir, ¿cierto?, que lo tengo que corregir. Entonces, en ese caso, esas recomendaciones no pueden ser en este caso de carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque no tienen el sustento jurídico para obligarme a hacer la corrección. Si estuviera dentro de la norma sería distinto, pero como no hay claridad con la norma no determina que sea en esos casos, esas recomendaciones, si así lo considera la empresa, pues puede utilizar otras acciones jurídicas con el fin de tratar de buscar una solución con la entidad que le está solicitando esa recomendación. Bueno, entonces, como a modo de resumen y como para ir terminando, entonces, de esto último es, la normativa se hace más fácil por fallos administrativos, ¿cierto? Entonces, no me va a involucrar otras normativas, otras recomendaciones, OMS, la Unión Europea o una ISO, nada, se va a basar es solamente la normativa. Sí, porque si las normativas que comentabas anteriormente, tanto de las viviendas como la resolución 0627, pues tienen que dejar muy claro cuáles son las que se van a aplicar, ¿cierto?, dentro de las normativas. Y en este caso, pues la resolución 8321 y la 0627, pues no menciona nada pues, sobre otras normativas. De hecho, menciona en un inciso algo sobre la ISO 1996, pero más que todo sobre el tema de mediciones, ¿cierto? Exacto. Todo eso. Lo otro es que entonces para una persona que está en una vivienda se va a dirigir esa Secretaría de Salud o al Código de Policía. En este caso, cuando es una persona en una vivienda, se dirige a la inspección de policía del lugar donde reside. Eso, pero Secretaría de Salud es la que realiza la medición. Exacto, o sea, no pueden confundir, digamos, de que no, voy a llamar a la Secretaría de Salud, no, porque en Secretaría de Salud te van a remitir a la inspección de policía, ¿cierto? Okay. Y son ellos, con la queja que tú haces por escrito, ¿cierto?, que van a iniciar las acciones y el procedimiento para determinar si hay o no hay incumplimiento de normativa de ruido. Eso cuando es aquí en la ciudad, incluso para empresas, ¿cierto? Para empresas, o sea, yo vecino de una industria, claro, yo llamo a la policía y ya me imagino, bueno, la policía, sí me imagino. Sí, porque la policía lo que puede hacer en ese caso es levantar un informe que ellos llegaron, conocieron de un problema, ¿cierto? Y que hay una empresa que genera un ruido, pero ellos no pueden decir que el ruido que está generando tiene tantos decibeles, ¿cierto? O el tipo de ruido, porque ellos desconocen. Ellos pueden decir, sí, hay una molestia, y levantan el informe a la respectiva inspección, ¿cierto? Y ya es la inspección la que entra dentro del procedimiento a determinar el cumplimiento o no. Recuerden que las inspecciones de policía, las entidades autónomas regionales, ¿cierto?, son entidades de control que entran a regular este tipo de situaciones. Entonces, dentro de las ciudades, como están las inspecciones de policía, pues son ellas a donde tienes que acudir. En las zonas rurales, si no hay inspecciones de policía, ¿cierto?, pues por la zona rural, pues entraríamos a hablar de las corporaciones autónomas regionales, por Antioquia, ¿cierto?, Cornare, que son las entidades que entrarían a hacer esas verificaciones con la empresa para determinar si cumple o no cumple la normativa de ruido. Listo, perfecto. Bueno, no, entonces, Carlos, no, realmente gracias por acompañarme realizando este pequeño video para que las personas y tanto a las empresas les conozcan un poco sobre la normativa, sobre sanciones, ¿cierto? Pues esperamos realmente que les haya parecido bueno el video. Muchas gracias por tu acompañamiento, Carlos. No, es con mucho gusto, o sea, la idea de estos videos es, digamos, de que la gente pues busque a los profesionales adecuados en este tipo de situaciones, ¿cierto? Se asesoren en la mejor forma posible para que no lleguen a estas situaciones. Y pues la idea es que si el video les gusta, ¿cierto?, y si tienen inquietudes, pues nos las escriban, ¿cierto?, nos los hagan presentes, y pues nosotros con mucho gusto les resolveremos las inquietudes, o si tienen algún tema o algo que ustedes quieran que nosotros hablemos, pues
nos comentan también y pues hacemos el video. Claro, de hecho, en la página, en www.ecoacustica.com, en la parte de blog, en las pestañas arriba, van a encontrar temas de interés. Escribimos mucho sobre ruido en la edificación, ruido ambiental, barreras, mapas de ruido. Me pueden encontrar siempre información sobre normativas, incluso sobre equipos, pues, o sea, por qué medimos con decibeles y todo eso, o sea, temas como de interés, ¿cierto? Que los invitamos realmente a que lean, a que se informen un poco sobre este tema que realmente a nosotros nos apasiona bastante. Si tienen dudas, consultas, me pueden contactar al número 314-680-1925. De hecho, en la página, en la parte izquierda aparecen los números, el número de la oficina, hay otros números de celular, y pueden resolver las dudas que tengan respecto a cualquier tema de ruido. Bueno, Carlos, eso es como por el momento hoy, pues, como hablar de esto. No sé si querés agregar algo más o... No, agradecerles mucho pues por permitirme el día de hoy pues acercarme con vos a explicar este tipo de situaciones, y espero pues seguir en este caso acompañándote con estas situaciones jurídicas dentro de este mundo del ruido, que es muy interesante y que cada día, ¿cierto?, tiene cosas nuevas o al menos experiencias que exponer en esta situación. Claro, y lo importante es que las personas están teniendo un poco ya más de conciencia con el tema del ruido, ¿cierto? A nadie ya, o sea, la ciudad está creciendo tanto, en Medellín y en general, a nivel mundial, las industrias, las actividades crecen tanto que estamos pensando un poco ya de, bueno, descansemos, incluso ya hay personas que por salir del ruido de la ciudad van al retiro, a ciertas partes, solo por descansar y escapar un poco de los ruidos. Bueno, por el momento entonces esto es todo. Esperamos que como les comenté anterior, el video les haya gustado, y si tienen alguna otra recomendación, algún otro tema, pues esperamos que nos comenten y hablaremos sobre ese tema. Muchas gracias. Muchas gracias.